Hola a todos. Comenzaremos en 5 minutos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido a este evento. Em, ya hemos esperado los 5 minutos y ahora vamos a empezar con la presentación del moderador. Allí. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la segunda sesión preparada para ustedes el día de hoy, donde se va a topar el tema de cereales como subproductos en alimentos balanceados para animales, el cual va a ser expuesto por el ingeniero Abel Navia, ingeniero de la SPOL, ingeniero de alimentos graduado en la SPOL, y también que ha tenido su especialidad en nutrigenómica y alimentos funcionales en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. El ingeniero ha tenido una larga trayectoria en lo que respecta a la industria alimentaria, trabajando en empresas como Omarsa, Granotec y Airpac, en donde se encuentra actualmente realizando actividades como formulación, gestión y gestión de desarrollo de productos e investigación nutricional. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente hoy con nosotros. Le doy apertura para que pueda comenzar.
Ok, muchísimas gracias chicos. Un gusto de estar presente en este tipo de charlas. Los felicito por la gestión que están realizando. Creo firmemente que se merecía la carrera una gestión de estas mediante un instituto donde logre recopilar testimonios más que todo de los principales graduados o líderes, como ustedes lo han mencionado en algunas invitaciones, por parte de la SPOL. Bien. Para contarles un poquito, adicionado a lo que había mencionado nuestra compañera, sí, efectivamente yo entré después de graduarme de la SPOL a la empresa Agripac. Me desempeñé inicialmente como analista de procesos, en el cual ese cargo se hacía responsable de todo lo que era la liberación de los productos. Entonces, durante un año aproximadamente logré empaparme de todos los aspectos de gestión de calidad, de limpiezas, y es un poco o muy diferente en realidad de la industria humana. Veo que aquí dentro de los invitados o participantes se encuentran algunos que formaron parte también de mis compañeros de trabajo al inicio de ingresar a Agripac. Luego de eso hice un poco de lo que es gestión de la inocuidad, certificaciones dentro de Agripac, HACCP, BPM, Global Gap. Y bueno, una vez que decidí realizar mi maestría, pues hicieron una propuesta para ingresar al departamento de nutrición. Entonces, hace 6 años aproximadamente, casi 7, estoy trabajando ya en el departamento de nutrición y desarrollo de productos, en el cual al momento soy el jefe de esa área. Dentro de la charla, de la exposición, van a encontrar breves reseñas de la industria de alimentos balanceados y cómo son tan importantes para nosotros los cereales. Generalmente en la industria humana lo que hacemos es testearlos, probarlos, ver las características sensoriales, pero uno de los puntos más importantes en la industria de balanceados, muy aparte de cómo sepa o cómo se puede ver sus aspectos físicos, es en realidad su aspecto nutricional. La industria de balanceados en realidad vende nutrientes. Y eso es la idea que quiero compartirles en este momento. No es solo el desarrollar de que, mira, qué bonito que se ve, es aceptado por el público, es en realidad cuánto logro yo concentrar o adquirir los nutrientes de todas las materias primas, no solo los cereales. Me voy a enfocar, sí, brevemente en los cereales porque es una charla dirigida hacia eso. Pero se ven proteínas, se ven tipos de grasas, se ven fibras y se ven muchísimos nutrientes que quizás cuando estamos estudiando los vemos muy brevemente. Pero acá en verdad se hace muchísima investigación de cómo repercute eso en los animales y que no afecte el performance que necesitamos. Bien, creo que todos pueden ver ya la pantalla. Sí, confirmado. Ok, perfecto. Bien, entonces, como lo dijo la compañera, soy el nutricionista de Agripac, tengo una maestría en nutrigenómica y alimentos funcionales y esto de aquí me permite en realidad entender cómo el perfil nutricional, cómo aprovechar un perfil nutricional y que esto sea aterrizado a las diferentes especies. No todas las especies van a aprovechar de la mejor manera un sorgo, por ejemplo, o un trigo, que es mejor si arroz o maíz. Entonces, ojalá que estas diapositivas logren abrir la puerta para interesarse un poco más en lo que representan los cereales en la industria de balanceados. Tenemos que en la agenda, voy a mencionar lo que representa la cadena alimenticia y aporte de la industria de balanceados, la formulación de dietas de balanceados, qué corresponde saber para empezar una formulación, las características de los cereales, los rasgos más importantes quizás al momento de ingresar como ingrediente, cifras de consumo de cereales en Ecuador y el rol de la ingeniería de alimentos en la industria de balanceados. Bien, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo hago? Creo que horizontal esto acá. No sé si logran ver o desaparecer por un momento los participantes de acá. Sí, tiene que, arriba hay hay 4 opciones, entonces Ajá. puedes coger la primera. La primera, ok, perfecto. Sí. Ahí está, mucho mejor. Gracias. Listo. Bien, entonces como primer punto tenemos la cadena alimenticia. Creo que muchos de nosotros, los ingenieros de alimentos,
hemos visto brevemente unas imágenes similares a esta, ¿no? Y está el concepto muy grabado de lo que significa el from farm to fork, que es desde la granja hacia nuestro tenedor en español. Pero siempre nos quedamos, ok, perfecto, desde la granja, pero ¿qué sucede antes de la granja? Y es ahí que la industria de alimentos balanceados toma un poco más de relevancia, porque es el aspecto que muy pocos ingenieros de alimentos quizás llegan a entender a un nivel macro. Solo las personas que ingresamos decimos, bueno, ok, perfecto, nunca había palpado que la industria de balanceados tiene muchas similitudes con la industria humana. E inclusive suele ser un poco más técnica que la industria humana en ciertos aspectos. Entonces, aquí les muestro en esta gráfica que es muy importante también conocer antes de que llegue a la granja la transportación, cómo se generan los cultivos, si estamos en realidad aportando y respetando los niveles de fertilizantes, de insecticidas o de cualquier otro químico que con sus residuos pues se lleguen a generar dentro del eslabón y no se pierdan. Entonces esto se va acumulando en un proceso, en otro, y siguen la contaminación cruzada quizás, o se generan nuevos contaminantes, los animales suelen recibir estos contaminantes y así sigue la cadena, ¿no? Hasta llegar ya, obviamente, desde la granja a nuestras mesas. Bien, aquí ya entramos un poco más a lo que es la materia de algunas materias primas. Es muy genérico también, esta diapositiva la saqué de la Corporación Financiera Nacional, en donde hace una breve reseña de lo que las materias primas que representa la industria de balanceados, ¿no? Vemos muchísimo maíz, es una de las materias primas que más se utiliza dentro de las formulaciones. El salvado de arroz, que se lo puede conocer como polvillo también, porque es la cascarilla que sale de las divisiones del grano de arroz. Harina de carne, pues que es un aporte de proteína. Harina de hueso, harina de soya, almidones, diferentes tipos como de yuca, papa, también los propios almidones de maíz, de arroz, de trigo, los podemos encontrar también en su estado de concentrado. Harina de pescado como aporte de proteína, hojuelas de cebada, grasas y miel. Estas son algunas que forman parte para el proceso de formulación. Y bien, ya estoy tomando mucho la palabra formulación, pero se pueden preguntar, bueno, ¿qué engloba la formulación? Y esto aquí en verdad es una rama muy interesante que el ingeniero de alimentos la puede aplicar sin ningún problema, porque estamos capacitados a entender cómo funciona la química alimentaria, cómo funciona la bioquímica nutricional también, como rutas metabólicas y cuáles son los metabolitos que se van a generar después de la ingesta de cualquier tipo de alimento. La idea principal es conocer de qué se compone nuestra dieta y qué es lo que vamos a obtener. Entonces, eso es lo interesante de trabajar en los departamentos de nutrición o desarrollo de productos dentro de la industria de balanceados. Porque una de las preguntas que más nos hacemos es, ¿qué hay detrás de las dietas? No solo como un perfil nutricional de proteína, grasa, humedad, ceniza o fibra. La pregunta va mucho más allá, es desglosar la proteína. O sea, en realidad la pregunta debería ser, ¿qué hay detrás de la proteína? Nuevamente, ¿qué hay detrás del carbohidrato? ¿Qué hay detrás de la fibra? ¿Qué hay detrás de los lípidos? Porque cada uno de esos macronutrientes tiene algo detrás. La proteína podemos desglosar a aminoácidos, en los carbohidratos podemos saber si son glúcidos, azúcares, monosacáridos, disacáridos, si son, ¿cómo es que se llaman estos? Los almidones no amiláceos, los polisacáridos no amiláceos, las fibras, si son neutrodetergentes, si son ácidos detergentes. Entonces, todas estas cuestiones y estas preguntas que a veces se pasan por alto, pueden repercutir en el performance del animal por no haberlo tenido como una entrada principal de una caracterización de ingredientes. Entonces, acá les menciono un paso a paso de la formulación, que es lo que yo hago rutinariamente, y muy aparte de la pregunta anterior que yo me hago continuamente, es otros 4 procesos para llegar a la formulación final. El primero siempre se recomienda de plantear o de establecer los requerimientos nutricionales por las especies. En este caso puse un ejemplo de fish, de peces o camarones, pero aplica para todo. Si voy a formular un alimento para mascotas, un alimento para pollos,
o para cerdos, es la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de esa especie? Entonces, la bibliografía me puede decir, ok, perfecto, tienes que formular con energía, con almidones, con azúcares, con fibra, con grasas, o sea, todas las opciones que yo logre recopilar van a estar establecidas en mi programa de formulación. Y conocer también cuáles son las fases de crecimiento de ese animal dentro de ese primer punto también. Porque a medida, igual que en la parte humana, a medida que vamos creciendo, nos empiezan a gustar quizás otros alimentos o tener otros requerimientos. Si somos deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, pues nuestra dieta va a cambiar. Lo mismo sucede con diferentes especies animales. En mascotas, los cachorros tienen un nivel de proteína adecuado, luego pasan a su estado de adulto, y en la parte senior, pues tenemos que complementar nuevamente lo que en las etapas muy iniciales venían como requerimientos. ¿Cuáles son los ingredientes que tengo disponibles? ¿Cuál es la composición de esos ingredientes? Miren que aquí recién es la segunda pregunta para formular. Esto ya yo lo pude haber trabajado diciendo, ok, perfecto, esto ya lo tengo. Entonces, la segunda pregunta abarca en realidad la composición química de cada uno de los ingredientes que yo voy a establecer como mi proceso de optimizado. Tenemos lo que es humedad, la materia orgánica, los minerales, las proteínas, de ellos los aminoácidos, carbohidratos, azúcares, almidones, el tipo de fibra. Y una cosa muy importante dentro de lo que es la caracterización de la dieta es formular en base, muchas especies se formulan en base a su digestibilidad de ingredientes. Porque una cosa podemos estar hablando de, ok, perfecto, el pollo, por ejemplo, suele tener 18% de requerimientos de proteína, pero ese 18% de proteína que le estoy dando continuamente, ¿qué tanta digestibilidad? Porque puede ser que la digestibilidad me resulte en un 15% de proteína y obviamente ya no va a tener el mismo rendimiento. Entonces, no es simplemente de mandar en un etiquetado el tema de que, ok, perfecto, cumplo con todos estos nutrientes que estoy mencionando aquí. Es saber que mi producto al momento de lanzarlo al mercado va a competir con otros alimentos también que pueden mejorar su digestibilidad, pueden tener ciertos aditivos funcionales que le permita mantener un crecimiento mejor, una conversión alimenticia, que esto es lo que quiere decir que el alimento que ingresa, pues lo convierte de mejor manera. Y otros requerimientos también que se consideran en la parte de desarrollo de productos, al igual que en la industria alimenticia, pues están las restricciones de mercado, si hay disponibilidad de estas materias primas, cómo están los precios de estas materias primas, la legislación en verdad me permite utilizar antibióticos, cómo está el bienestar del animal, cómo repercute en el medio ambiente, los desafíos de salud, la seguridad alimenticia y los procesos tecnológicos también. Depende de si un alimento puede ser peletizado o extruido. Ciertas especies no toleran el tener alimentos peletizados, por ejemplo. Es muy común que quienes tienen mascotas ya el alimento venga extruido. ¿Por qué? Porque permite una expansión mejor, permite una digestibilidad mejor, un juego de alternativas en dados, en presentaciones que los hagan más llamativos. Entonces, todo esto hay que ir viendo al momento de estructurar un desarrollo de productos que va atado también, obviamente, a una muy buena formulación. Y al final ya tengo la fórmula del alimento balanceado, en el cual yo siempre estoy optimizando al menor costo. Ese es el objetivo de mi trabajo como nutricionista. No es el solo hecho de preguntarme, ok, perfecto, tengo los requerimientos, tengo los ingredientes ya en piso, conozco mi sistema legal, conozco mi mercado, conozco los desafíos que puedo tener, pero ¿qué hay del precio? Porque esto es un negocio que vende puntos de proteínas o puntos de cualquier tipo de nutrientes, y ese nutriente es lo que lo debo de hacer costo eficiente para el cliente que me está comprando mi alimento. Porque puede ser una fórmula costosa, pero ¿qué tanto yo le ayudo a convertir o a generar más peso al animal que el cliente está desarrollando en su granja? Y obviamente va a estar feliz, aún así, pese a que sea costosa la dieta. Y aquí ya entramos un poco más a lo que es el tema de la utilización de cereales y puse esta gráfica para que ustedes tengan una noción de cómo en verdad la relevancia que se le da a los cereales dentro de una dieta, sobre todo de pollos. Pollos y cerdos, me atrevería a decir que es una de las dietas que más poseen cereales en su inclusión. Entonces, el cereal de preferencia para muchos de los países es el maíz. Luego de eso viene el trigo, viene el sorgo, la cebada,
y muchos otros. En otras medidas también está el arroz. En Ecuador se utiliza bastante el arroz, que no está dentro de la gráfica, pero en mascotas, aquí en el mercado ecuatoriano se suele utilizar bastantísimo arroz. Y más adelante voy a dar gráficas de eso, ¿no? Como les mencionaba, lo importante de los ingredientes, y más que todo en los cereales, como esta charla está direccionada a cereales, uno de los principales factores al momento de formular es conocer el tipo de almidón, porque este componente me ayuda a saber si es que me va a gelatinizar bien, si necesito de cierta temperatura. Entonces, conociendo la química del cereal, yo puedo maniobrar el proceso y decir, ok, perfecto, para este tipo de gránulo voy a utilizar cierta temperatura, cierta presión, lo voy a mantener durante el secado más tiempo o menos tiempo. El trigo tiene muchísima carga de almidón, igual que el maíz, pero su aporte de gluten, que no tiene nada que ver con carbohidratos, pero le permite jugar de mejor manera para una mejor estabilidad del alimento, sobre todo para las especies acuícolas. Entonces, van viendo de cómo es la diferencia en los gránulos y obtenemos, si dependiéramos de uno de ellos para incluir, vamos a tener diferentes características en el producto terminado. Entonces, como reseña, las propiedades del almidón, obviamente como les mencionaba en el ejemplo, siempre vemos el juego de la temperatura y la humedad, porque lo que tengo que buscar para el almidón es lograr gelatinizarlo, lograr que quede totalmente cocido, de que quede, por así decirlo, desestructurarlo y de que me permita esta maleabilidad en la mezcla y que se permita adaptar al dado, que obviamente aumente su digestibilidad en el alimento, que cree una red que me permita acoplar a todos los otros nutrientes y sea más estable al momento ya de haberlo cocinado completamente. La gelatinización depende del tipo de almidón, que es la gráfica pasada que les mencionaba, concentración del almidón, la temperatura a la que yo llego, presencia de otros solutos y la fricción durante el procesamiento. Uno de los ejemplos también característicos en el momento de estar produciendo alimento balanceado es esto. Aparte de la fricción que se puede generar por el tipo de dado que utilice, esto también hago referencia al tipo de molienda que estoy utilizando para fragmentar esa materia prima. Entonces, si yo aplico muchísima fricción al momento de la molienda, probablemente vaya a dañar los almidones y no vaya a obtener esta gelatinización que es muy requerida en la parte de alimentos balanceados. Los gránulos de amilosa son mucho más resistentes a la gelatinización que los de amilopectina. Entonces, como les mencionaba, el estudio de la caracterización de los ingredientes de cereales es muy importante, porque si tengo un ingrediente que posee mayor amilosa, como lo menciono aquí, es más resistente a la gelatinización. Entonces tengo que aplicar quizás más vapor, más agua, más humedad, más temperatura, más tiempos de retención, más tiempos de mezclado, y así el alimento va a tener las mismas características siempre. Y bueno, acá, aparte de lo que les he mencionado, también voy a entrar a aspectos que se deben de considerar. Y muchos de ellos poseen estos estructuras no amiláceas, polisacáridos no almidonosos, que los llamamos, o PNAs, en donde son componentes que me perjudican al performance del animal, porque suelen ser muy no digestibles y pueden crear una fermentación durante el tracto digestivo, en el sistema digestivo. Entonces, son muy controlados porque dependiendo del cereal, es lo que tengo que también de verificar cómo voy a controlar este tipo de, podemos decirle antinutrientes por el momento, pero no suelen tampoco ser 100% antinutrientes, pero son generadores de aspectos negativos dentro de la dieta, por así llamarlos. En cambio, el maíz también tiene muy buena fuente de pigmentación. No sé si ustedes han visto los pollos amarillos cuando es alimentado con maíz versus un pollo alimentado con trigo. Pueden notar que si yo lo alimento con maíz por el alto nivel de xantófilas, pues va a generar una mejor pigmentación en su piel, en su pico, en las patas. En el mercado chino, en el mercado asiático, es muy requerido que el pollo se evidencie esta pigmentación amarilla. Aptitud de granulación, porque es uno de los cereales más nobles para la granulación. En cambio, el sorgo, otro tipo de cereal,
pueden ver que unos aspectos negativos son los taninos. Los taninos en la parte humana son muy evidentes en lo que es los vinos, pero acá, como podemos ver, también son un tipo de antinutriente, el cual se controla porque me disminuye la digestibilidad de la proteína. Acá como resumen les comparto los aspectos favorables. Tienen bastante contenido energético por su alto contenido de almidón. También la grasa suele ser muy evidente en el maíz y bajo contenido en minerales, que en la parte de alimentos balanceados es muy requerido de que, o se busca también que las dietas no me aporten con mucho mineral porque esta me copa espacio dentro de la dieta. Entonces quiero que me aporte con energía, de que sean muy concentrados los niveles de macronutrientes y que la fibra y la ceniza sean bajas en la mayoría de dietas. Hay casos especiales donde sí, obviamente, aplico bastante fibra, como en las dietas de vacas lecheras. Factores desfavorables al contenido energético, obviamente que venga con bastante humedad, contenidos en celulosa y lignina, que son la parte dura, por así decirlo, de los vegetales, contenido en polisacáridos no amiláceos o amidonosos, contenido en taninos, factores relacionados con el secado y la manipulación del grano, presencia de insectos y hongos. Esta última, pues si yo no controlo los hongos, pues vamos a generar en los cereales. Es muy típico la presencia de micotoxinas, que es otro de los aspectos desfavorables de este tipo de materia prima. Un resumen de algunos aspectos que generalmente un nutricionista toma de las tablas nutricionales y son muy típicos, ¿no? De revisar qué proteína tiene, grasa, almidones, fibras neutros detergentes, cuánta energía está aportando. En este caso es un ejemplo enmarcado para desarrollar una dieta de pollos y ponedoras. También acá les dejo el contenido de polisacáridos no almidonosos en cereales. Entonces, dependiendo del tipo de cereal, yo tengo que buscar una enzima que me ayude a desdoblar estos. Muchos de los ingenieros de alimentos conocemos los aspectos de las silanasas, de ciertas carbohidrasas, de proteasas, de fitasas. Entonces, en la parte de nutrición animal es muy utilizado eso. También este tipo de tablas donde digo, ok, perfecto, tengo una dieta muy alta en trigo, por ejemplo, perfecto, tengo que buscar la enzima tal para degradar los arabinos silanos, que son las silanasas. Entonces, este es un ejemplo típico de cómo yo tengo que ir buscando los aspectos antinutricionales para complementarlos con una enzima que degrade este tipo de componentes. La digestibilidad de aminoácidos, yo mencionaba que es muy requerido también, aparte de conocer la proteína cruda, que es la proteína, la total, es de desglosar siempre todo tipo de nutrientes, todo tipo de macronutrientes hay que desglosarlo. No están todos los aminoácidos que utilizo, pero es un buen ejemplo para decir, ok, perfecto, el maíz es muy bueno en metionina, el sorgo es muy bueno en lisina, entonces se va creando un perfecto juego de qué es lo que tengo que incluir para llegar a ciertos requerimientos nutricionales. Los típicos controles de calidad en granos, tenemos que se revisa mucho el aspecto visual, que no haya muchos finos ni partidos, porque generalmente en esta granulometría ya muy fina es donde se genera muchísimas micotoxinas, que son metabolitos tóxicos generados por los mohos. En cambio, en el sorgo tenemos el aspecto de taninos que les mencionaba, y donde los taninos condensados precipitan las proteínas haciéndolas indigestibles. Es por eso que en este tipo de cereal se controla bastantísimo esta molécula. El trigo es el cereal más empleado en aves junto al maíz. Su composición es muy variable, especialmente en proteína, porque suele haber trigo suave y trigo duro. Entonces, dependiendo de si es suave, tienen proteínas que pueden alcanzar inclusive al 9%. Pero un trigo duro puede llegar también a 15% de proteína. Entonces, pueden imaginarse cómo esta proteína me ayuda también como aporte nutricional. La proteína y la energía son uno de los nutrientes más costosos al momento de formular una ración alimenticia para animales. Contenido en proteína mayor que otros cereales y bajo contenido en grasa. El contenido de polisacáridos no almidonosos es mayor cuando está recién cosechado y va disminuyendo. El alto contenido en fósforo fítico contiene fitasas endógenas termolables que
pueden ayudar a mejorar la digestibilidad, sí, pero como les mencionaba en el punto anterior, dependiendo del tipo de cosecha y qué tiempo tiene, pues este fósforo fítico puede estar un poco más disponible o menos disponible. Siempre tengan en cuenta que en los cereales es muy probable que se utilicen enzimas fitasas para mejorar todos estos aspectos. La biodisponibilidad de biotina que contiene es muy baja frente al maíz, que tiene una buena aptitud para la granulación también. Y bueno, para ir terminando un poco, voy a pasar un poco rápido. Me había olvidado que me dan alrededor de 30 minutos, pero ya me falta poco. Vemos en estas estadísticas que el grano de mayor participación en el mercado ecuatoriano es el maíz duro seco. Luego de esto, el arroz en cáscara, creo que todos podemos notar que somos un país generador de arroz, y el maíz, quizás no seamos como México, que tiene un consumo muy, pero muy elevado en la parte humana y la mayoría también tiene que importarlo de otros países. Nosotros somos autosuficientes en estos aspectos. Muchos de los años ya hemos venido con cosechas de que toda la ración que utilizamos para la producción anual de alimento balanceado ha sido contemplada con el maíz que producimos localmente. La participación en la superficie sembrada total, pues bueno, acá les dejo los porcentajes de cómo estamos. Aquí está clasificado por las provincias, en donde vemos que los ríos Manabí y Guayas son las de mayor producción en miles de toneladas. El arroz en cáscara es el segundo cereal más cultivado en Ecuador, y vemos que Guayas, obviamente acá todos han pasado por Daule, San Borondón, Salitre, es donde es muy típico ver estos arrozales, ¿no? Para que tengan una referencia de cuántas millones de toneladas se producen en maíz y en trigo, que es lo que más utilizo en realidad dentro de la industria de balanceados. Para el 2016, la USDA pues declaraba que había 1.038 millones de toneladas de maíz producidas en el mundo, y mientras que el trigo había 760 millones de toneladas. Entonces, pueden más o menos ustedes relacionar que es una participación muy importante la de los cereales cuando estamos formulando las raciones alimenticias para animales. Los principales competidores en la industria ecuatoriana, creo que todos conocemos a Pronaca. Agripac está dentro de ese 24% en una asociación llamada Aproval, que son 12 compañías muy grandes que producen diversas especies, y AFABA, que es Asociación de Fabricantes de Balanceados. Generalmente estas acoplan a las pequeñas, medianas empresas, y pues tienen un porcentaje muy elevado de participación. Los otros son los personas que se dedican a la comercialización, al traspatio, que generan un 14% también de participación. Como producción de maíz seco en los países de la CAN, simplemente les he puesto este cuadro para que logren comparar cómo está Ecuador frente a Colombia, Bolivia y Perú. Vemos que Ecuador tiene una muy buena participación en los 3 últimos años, ¿no? de la estadística que he mostrado ahí. Y bueno, para finalizar, esto más que algo que aporte a las diapositivas, es una apreciación personal como ingeniero de alimentos, que creía que nunca podría quizás desempeñarse en otros aspectos, además del desarrollo de productos o de la producción o de calidad, porque el ingeniero de alimentos, personalmente, siempre está estereotipado a ser jefe de control de calidad, o analistas, laboratistas. Entonces, es muy importante que también conozcan otros roles, ¿no? De que en la industria de balanceados se necesita la participación del ingeniero de alimentos, aportando muchísimos criterios de química alimentaria y de bioquímica. Nosotros poseemos estos conocimientos. Conozco personalmente, por experiencia propia, porque estudié en la SPOL, en donde estas materias juegan un rol importantísimo para aplicar a un departamento de nutrición. No nos hace falta absolutamente nada, podemos nosotros brindar este conocimiento, y en realidad es muy bueno como vean la industria de alimentos balanceados, cuántas especies nosotros podemos hacer: porcinos, avícolas,
ganado bovino, peces, camarones, alimentos para cuyes, conejos y alimentos para mascotas o animales de compañía. Entonces, obviamente, por cada uno de ellos, los subproductos que se generan de cada tipo de mercado, pues también vamos a estar participando en esta cadena de fabricación. Jamones, despojos, lo que son preparaciones de embutidos, la leche, la carne, los lácteos, en las avícolas están los huevos, o sea, tenemos un campo muy, muy extenso para participar y no creamos simplemente como que calidad puede ser el único departamento en el cual nosotros podemos aportar con nuestros conocimientos. Y eso sería todo, chicos. No sé si pasamos a la etapa de preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención. Ahora vamos a dar paso al espacio de preguntas o dudas. Pueden tranquilamente activar su micrófono y decirla, y si no, la pueden mandar por el chat. Además, tenemos aquí otras 2 preguntas más. Bueno, aquí tenemos también la recopilación de unas preguntas que se hicieron, y la primera dice: ¿cuáles son los procesos tecnológicos que se usan para asegurar la calidad microbiológica de los productos? Bien, en la industria de balanceados, pues es también tratamiento térmico, como en muchas plantas de industria humana. La diferencia es que acá se los conoce como peletizado o extruido. En el tema de aplicación de temperaturas. Pero cuando son raciones alimenticias, vamos a decirlas crudas, tú puedes aplicar ácidos orgánicos que son componentes como ácido fórmico o ácido propiónico, en el cual si utilizas ácido propiónico estás abarcando lo que es un antifúngico y tienes este espectro ya controlado. Y si es un bactericida, pues vas a aplicar una combinación de ácido fórmico. Esto se aplica para alimentos balanceados crudos generalmente, pero la reducción de carga microbiana se da por un proceso térmico de peletizado o extruido. Listo. Vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿existe alguna norma que rija los requisitos de los productos alimenticios para balanceado? Sí, claro. Localmente tenemos acá el ente regulador en la industria humana acá ecuatoriana es el ARCSA, ¿no? ¿Verdad? Creo que la mayoría de los ingenieros de alimentos conocemos eso. Pero en la industria de balanceados está homologado con Agrocalidad en el tema de alimentos para especies terrestres y lo que es el antiguo llamado INP, que ahora se llama Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, que se controla los parámetros en los alimentos balanceados acuícolas. Okay. La otra pregunta está relacionada con la anterior y dice: ¿estas normas son diferentes entre productos balanceados para distintos animales o países? Sí, Ecuador no posee una regulación específica por especie. Entonces, cuando no existe una regulación vigente aquí en el país, cuando tú te acercas a Agrocalidad o al INP, puedes tomar lo que generalmente te recomiendan es aplicar normativas de los países que les mencionaba de la CAM, Colombia, Perú, que ellos quizás pueden tener, por ejemplo, en bovinos o en cerdos. Pero acá hasta el momento lo que yo siempre he verificado es el tema de alimento balanceado para pollos y de camarón, pues Ecuador es un referente para alimento balanceado de camarón. Listo, y creo que aquí hay otra pregunta más. Ah, no, eso sería todo. Si alguien tiene otra pregunta, hay una pregunta en el chat. Y dice: ¿qué tipo de conservadores o conservantes se utilizan en estos alimentos para animales? Bien, mencionaba que uno de los más utilizados es el ácido propiónico, dependiendo de su combinación, porque pueden ser en su estado libre o como sales, que se los llaman. Entonces ahí viene el propionato de calcio, propionato de amonio, el ácido propiónico como tal. Entonces cuando yo realizo una fórmula que va a durar 3 meses,
probablemente me vaya por un ácido orgánico que dure, que dentro de su composición tenga más ácido libre, como ácido propiónico. Pero si es para un alimento para mascotas, que si ustedes compran su fundita, van a ver que suele estar entre 12 a 18 meses de tiempo de vida útil. Entonces, en estos alimentos, pues ya tengo que aplicar sales. Y la particularidad de las sales es que se va desprendiendo poco a poco el componente activo. Entonces, esto me da la pauta de que este alimento balanceado para mascotas, pues me va a durar muchísimo más tiempo que si yo le aplicara ácidos libres como tal. También se puede usar, por si acaso, sorbato de potasio, pero es más caro o no tiene a veces sentido aplicarlo. Pero suelen haber los mismos preservantes que ustedes encuentran en el listado de la Unión Europea, pero todo depende del nutricionista que suele elegir. Generalmente es muy utilizado el ácido propiónico. Muchísimas gracias. Perdón. A nombre de IFT, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, y a nombre de IFT Expol y IFT Capítulo Monterrey le vamos a compartir este pequeño reconocimiento. Y en serio le agradecemos mucho por su tiempo, sabemos que todos tienen una agenda apretada, y también quisiéramos saber si nos podríamos tomar una pequeña fotito de recuerdo, y si nadie tiene más preguntas. Ok, claro, sin ningún problema. Ay, creo que no se ve. Es que creo que tiene que dejar de compartir el ponente. No, a mí me sale ahorita compartir, entonces asumo que no. A mero arriba debe haber como un botoncito rojo que dice dejar de compartir. Ah, es verdad, dejar de compartir. Sí, tienes toda la razón, es verdad. Pensé que, porque a mí me sale que ya estoy compartiendo. Sí. Sí, ya se ve el diploma. Ah, ya, le haremos llegar esto por vía mail, así mismo como Cintia lo contactó, y pues ahora pasaremos a tomarnos una pequeña fotito de recuerdo. Los que puedan, por favor, si pueden activar sus cámaras un ratito, y ya tomaremos la foto. A ver, 1, 2, 3. Y por si acaso otra. 1, 2, 3. Muchísimas gracias por su intervención. En serio, espero que todos hayan aprovechado esta oportunidad, y los invitamos el día de mañana a nuestra cuarta intervención de Feeding the Future. Muchísimas gracias a todos y tengan un excelente día. Gracias a ti, Fabiana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, estuvo bien padre. Gracias. Gracias.